bueno, la clase del día de hoy está enfocada a trabajar los temas que al principio ustedes tienen un poco de duda, ¿no? Y yo sé que muchos de ustedes están con este tema de saber algunas cosas sobre el tema de la plataforma, cómo está funcionando, y más que nada también sobre el tema del diagnóstico, que muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, licenciada, sabe que no sabía que recién ingresé, tal vez tuve el inconveniente de que me pasó alguna situación y no ingresé al diagnóstico, o tal vez tuve una mala nota y no lo sabía. Entonces, justamente esta clase es para aclarar el tema también del diagnóstico, ya que si se fijaron, esas preguntas de diagnóstico son de la materia de décimo. Entonces, como yo les decía, muchos de ustedes vienen de décimo, pero otros no. Otros recién se incorporan a la modalidad. Entonces, por este motivo, entonces, vamos a hacer la aclaratoria con respecto a esto y les voy a explicar el tema de cómo va a funcionar este tema del diagnóstico, ¿sí? Entonces, en este momento voy a procederles a compartir pantalla para que, por favor, visualicen todo cómo vamos a realizar con respecto a las clases, ¿sí? Cómo vamos a trabajar y cómo va a funcionar el tema de la plataforma también. Entonces, empezamos, ¿no? Primero que nada, quiero que, por favor, pongan atención, ya que siempre queda esta duda, ¿no? Ustedes tienen que aprobar 5 asignaturas. Estas asignaturas son matemáticas, química y biología, lengua, literatura, ciencias sociales y proyecto interdisciplinar. Recuerden que estas 5 materias tienen que ustedes aprobarlas con la nota máxima, que en este caso es 10, y la nota mínima, que es 7. Si usted baja del 7 al final de la conclusión de todo el año, obviamente se puede quedar a supletorios. Y si se queda a supletorios y no pasa el supletorio, también puede quedarse al remedial. Y si no pasa el remedial, se queda el de gracia, y si no, nos vemos la siguiente convocatoria, ¿sí? Nosotros trabajamos de la misma manera que la educación presencial, pero obviamente las unidades didácticas, es decir, las unidades de clase siempre van a variar, ¿no? Porque obviamente esto es un bachillerato acelerado y por eso es lo que varía, ¿no? Tenemos 4 unidades de aprendizaje en cada materia y cada unidad se divide en 4 temas, ¿ya? Cada tema se trabaja 1 por semana, por lo que ustedes tienen que entregar o presentar tareas semanales por asignatura, ¿sí? Este tema de las tareas, por favor, yo sí quiero que tomen en cuenta mucho, porque muchas veces hemos tenido el problema, y yo sé y soy consciente de que muchos de ustedes trabajan y todo, pero la aclaratoria esta es para que no tengan penalizaciones, es decir, que no se les baje la nota por el hecho de que no presentaron a tiempo una tarea, ¿ya? Entonces, se les pide que por favor tengan en cuenta esto, ¿no? Y es lo que pasó en el diagnóstico. La primera semana tenían que resolver la tarea, el cuestionario que esté en línea, porque eso no tenían que bajar el PDF y completar, sino que tenían que realizarlo en línea y automáticamente ese mismo momento les arroja la nota, ¿sí? Van a tener tareas de ese tipo y también van a tener las tareas de entregables, que es como la tarea de esta semana, ¿sí? La tarea de esta semana es una tarea entregable que ustedes pueden revisar en la plataforma. Está colgado el archivo en Word, usted se descarga el archivo, le completa. Si es que usted no tiene la posibilidad tal vez de imprimir o de trabajar en un computador, puede hacerlo a mano, pero siempre y cuando usted lo realice de una manera clara, es decir, que la letra sea clara, sea legible, y el momento en que usted tome la foto para subir la tarea, de igual manera, tiene que ser clara y legible. En ese momento nosotros podemos recibir la tarea, pero si usted no la manda la tarea de manera óptima, si es que no la puede hacer a computadora y la realiza a mano, obviamente no va a tener una buena calificación, ¿sí? Entonces, quiero aclararles esto también, porque yo entiendo que muchos de ustedes también no tienen la oportunidad de poder realizar muchas veces en computador, o a veces ustedes trabajan en el celular. Entonces, pueden descargarse la tarea, hacerla a mano y después tomar unas fotos claras donde se note bien su trabajo, convertirlas en PDF y subirlas la tarea. Recuerden que todas las tareas entregables en todas las materias son tareas que se deben subir en formato PDF, ¿sí? Bueno, aquí está un porcentaje en este cuadro que tenemos acá de cómo ustedes van a tener que aprobar las unidades. Este cuadrito que estoy mostrándoles acá, ustedes pueden visualizarlo en la materia de sociales, en la pestaña donde dice metodología, ¿sí? Yo les descargué para que la vean en caso de que no la hayan revisado, porque capaz que se pasaron al apuro y no la vieron. Entonces aquí pueden ver, ¿no? Cada unidad, como les había dicho anteriormente, tiene un puntaje. Si cada unidad tiene el 15% de la nota. De ese 15% de la nota, nosotros tenemos que el 8%
son las actividades de aprendizaje, es decir, las tareas entregables de las que les estaba hablando, las tareas autocalificables que nosotros les llamamos, o que son los cuestionarios en línea que ustedes deben resolver y ese mismo momento les da la nota. La actividad interactiva que es el foro, por favor les pido de favor que tomen mucha atención en el tema de los foros, ya que todas las unidades cuentan con un foro y esos foros deben llenarlos, ¿sí? Tiene un 3% de peso en la nota y obviamente si usted no llena el foro, obviamente va a tener una nota baja, ¿no? Y no es que sea una actividad difícil de hacer, sino que al contrario, es una actividad fácil que ustedes pueden resolver y no les lleva mucho tiempo. Y el 4% que consta del examen online, es decir, estos exámenes son los exámenes que se toman al final de cada unidad, ¿ya? Entonces aquí tienen todo esto, ¿no? Sumado el 15% de cada unidad nos da un 60%, es decir, que todas estas unidades, si digamos, usted tiene 7 en todito esto, va a tener lo mínimo, ¿no es cierto? Y usted para pasar tendría que pegar un 10 en el examen porque el examen pesa el 40% de la nota, es decir, el examen final. Muchos de ustedes que ya han pasado de décimo a primero, tal vez van a decir, pero licenciada, nosotros cuando dábamos los trabajos, los exámenes, nos confundíamos con la nota. Ya, sí, puede pasar eso, pero es por el hecho de que nosotros, la plataforma ya nos da el porcentaje, nos arroja el porcentaje de las notas, ¿ya? No es que nosotros nos ponemos a hacer los cálculos de manera física, ¿no? Sino que estos cálculos ya nos da predeterminada la plataforma. Entonces, no se asustarán cuando vean que se acaba una unidad y les da abajo al final un puntaje de 2.0, se me ocurre. No es eso, sino que el 2.0 es el equivalente al total de la nota que usted debe cumplir para culminar toda la nota de la unidad en cada materia y pasar o promoverse el siguiente año, ¿sí? Bien. Recuerden también, como les decía anteriormente, que cada unidad tiene un foro y que estos foros tienen que ser completados y son obligatorios, ya que todos tienen una calificación. Les pido de favor que en cada foro, cada vez que ustedes abran un foro, vayan viendo que en el foro ustedes tienen una actividad donde está un cuadrito, ¿no? Y en ese cuadrito dice lo que equivale cada puntaje. Sí, especialmente en la materia de sociales ustedes van a encontrar en los foros que dice ahí 2 puntos de ortografía, 2 puntos de extensión y todo eso sumado vale 10. Aquí les voy a jalar las orejas de algunos porque yo ya estuve revisando algunos foros y claramente la información que se les pidió en este foro era un foro de que ustedes completen sus datos personales. Pero desde ahí ya voy viendo que no cumplen con la disposición porque la disposición dice máximo 100 palabras, mínimo 50. ¿Ya? Y por ahí algunos por escribirme un poquito más bonito o por no sé, que ponerme otras cosas que no se les solicita, se pasan de las 100 palabras. Entonces ahí ustedes ya tienen un puntito menos porque se están excediendo en la extensión, no están cumpliendo con el parámetro. O también hay otros casos que yo creo que es la costumbre del celular, pero creo que escriben al apuro o a veces por escribir o completar los foros en el celular, me escriben con el porfa, con la X y la F. Por favor, ya somos personas adultas, tenemos que escribir la ortografía como es, tenemos que utilizar las palabras de manera adecuada. Tomen en cuenta que no solo en el foro, sino en todas las tareas nosotros revisamos ortografía y caligrafía. Por favor, les pido de favor, acuérdense que siempre al inicio de cada oración ustedes empiezan una palabra con mayúscula, ¿sí? Nombres propios con mayúscula y así sucesivamente, ¿sí? Por favor, les pido que tomen en cuenta esto porque estos pequeños detalles les van bajando a ustedes puntos. Y ustedes después dicen, dicen, pero si hoy se bien el trabajo. A ver, sí, pudieron haber hecho el trabajo perfecto, pero en estos pequeños detalles ustedes van descontando sus notas, ¿sí? Así es que pongan un poquito más de atención también a todo esto porque ustedes se están formando para tener un desenvolvimiento académico excelente, ¿sí? Entonces, por favor, les pido que tomen muy en cuenta esto que les estoy indicando. En esta parte de acá dice colocar la foto de perfil y mantener al tanto al tutor designado si tiene alguna situación especial, como casos de calamidad doméstica o enfermedad. En esta parte, por favor, hay algunos estudiantes, no voy a decir la mayoría, de que todavía no han colocado su foto de perfil ni sus datos dentro de la plataforma, ¿sí? Entonces, por favor, les voy a pedir de que suban esa foto, ya que nosotros al final siempre, para evidenciar de que ustedes están participando, nosotros tenemos que revisar de que estén estas fotos ahí, ¿sí? Y más que nada también indicarles esto porque, bueno,
Ahorita con el tema de la pandemia nosotros no tomamos en cuenta esto, pero antes de la pandemia, para los que ya han estado en la modalidad antes y para los que no han estado, les informo, nosotros los exámenes finales de unidad, perdón, no de unidad, sino los exámenes finales de cada materia, es decir, los últimos exámenes de la nota final, tenían que ustedes acudir a una sede cerca de su casa, ¿sí? Es decir, los exámenes ya eran presenciales. Ustedes iban a la sede, un profesor encargado estaba en cada sede y les tomaba los exámenes de manera presencial. Eso se hacía antes de la pandemia y nosotros podíamos verificar que eran ustedes con la cédula y con las fotos de perfil de sus cuentas, ¿sí? Entonces, ahorita no hemos estado muy exigentes con el tema de la foto de perfil, pero sí les pido que lo hagan porque esperemos, Dios mediante, esto de la pandemia ya vaya alzándose y ustedes hasta llegar a tercero de bachillerato, Dios lo quiera, van a llegar a ese nivel y van a tener que tener todo listo. Entonces, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy y hagan este tema del cambio de la foto de perfil, ¿sí? Si lo tienen en blanco, pongan una foto. Por favor, les pido que hagan, por favor, les sugiero también. Verán que esto es una plataforma educativa, no es del WhatsApp, no es del Facebook, no es del Instagram, ¿sí? No son redes sociales. No irán a subir la foto del perrito, no irán a subir la foto del gatito. Por favor, suban una foto suya. Yo sé que muchos de ustedes, o inclusive a mí no me pueden gustar las fotos, pero en este caso estamos hablando de que estamos formándonos como profesionales y tenemos que ponernos una foto que nos identifique a nosotros como personas, y no al perrito y al gatito. Eso dejemos para las redes sociales, que a todos nos gusta, pero dejemos eso de lado. Sí, aquí estamos trabajando de una manera seria y estamos trabajando con estudiantes adultos, es decir, que ustedes ya tienen una formación muy diferente a los estudiantes que están en la presencial, ¿no? Así es que yo creo que lo más justo es que ustedes también demuestren eso, también colocando una foto de perfil que les represente, ¿no? Y finalmente, leer bien las indicaciones de las tareas y colocar la bibliografía siempre, ¿sí? En este caso, yo sí les quiero enfatizar, yo ya estuve revisando unos trabajos de esta semana y veo que me preguntan, Liz, ¿en qué pasó con la bibliografía? ¿Por qué está así la bibliografía? Y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ustedes al inicio de cada unidad van a encontrar que que en la plataforma tienen un documento en PDF que indica y dice cómo vamos nosotros a realizar la bibliografía y cómo citar de manera APA. Entonces les sugiero que lean ese documento. Ustedes van a encontrar ese documento en cada parte donde está el inicio de unidad, ¿sí? Y con eso yo les sugiero que lo realicen, lo lean y lo vean. Van a encontrar tareas en ciencias sociales que no necesitan hacer bibliografía. Incluso ahí mismo les va a decir, no necesita bibliografía. Sí, pero hay otras tareas como la de esta semana que ustedes tienen que colocar la bibliografía, ¿sí? Incluso ustedes van a decir, pero Lisa, si yo saqué de la misma información de la plataforma. Sí, de acuerdo. Pueden haber sacado de la misma información de la plataforma, pero en este caso tienen que poner de dónde sacaron, ¿sí? Y la forma de dónde sacaron está ahí en este documento del que yo les estoy hablando, ¿sí? Entonces, por favor, les pido que tengan mucho cuidado con este tipo de cosas y que lo hagan de la mejor manera, en el sentido de que pueden ustedes citar y son cositas que tranquilamente ustedes les pueden bajar en la nota. Y la idea es que ustedes no bajen la nota, sino que tengan la nota más alta y que ustedes no se queden a supletorios, porque realmente ustedes no tienen tiempo, ¿sí? Si ustedes están en este tipo de modalidades porque realmente no cuentan con el tiempo suficiente para poder seguir estudiando de una manera presencial, ¿no? Entonces, la idea es que se ahorren tiempo ustedes y que ustedes lo hagan de la mejor manera, ¿sí? Entonces, bueno, Sí, dicen buenas ya, aquí estamos en la plataforma, ¿no? Bueno, esta es la visualización que yo tengo como docente, pero ustedes pueden ver aquí, ¿no? Aquí está la bienvenida, la introducción y la metodología, donde yo les decía que ustedes pueden ver el cuadrito donde están las notas, van a ver aquí donde están las materias que ustedes tienen que aprobar, que yo les decía, y en la parte de acá abajo el ponderado de calificaciones, ¿ya? Que yo les decía a cuánto equivale cada nota y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, aquí está, ¿ya? Eso ustedes lo pueden visualizar en la parte de metodología, ¿ya? Ahora, vamos a la unidad 1, que es la que estamos ahorita trabajando, ¿sí? Aquí estamos en la unidad 1, como ustedes pueden ver, miren, la unidad 1,
Aquí están los criterios. Y aquí, si ven esta partecita de acá, miren, no está difícil. Aquí están estas manitos de acá que se mueven y más acá abajo dice, ¿cómo colocar la bibliografía en mis tareas? Entonces aquí está la manito y aquí dice normas APA. Ustedes van a abrir este documento y en este documento ustedes van a encontrar la forma en cómo ustedes deben citar, ¿sí? Miren, le abren y aquí está. Cómo ustedes deben citar, en qué tipo de letra deben trabajar deben hacer los trabajos, cómo deben hacer las series, las tablas y cómo deben citar, ¿sí? Entonces, está facilito como para que ustedes se peguen una leidita. Ustedes manejan esta norma APA y les va a servir a ustedes para que puedan realizar el trabajo, no solo en mi materia, sino en todas las materias, ¿ya? Bueno, vamos a la siguiente parte, ¿sí? Estábamos hablando del tema, nos tocaba hablar acerca de la ficha psicopedagógica, ¿ya? Antes de entrar al tema de la clase. Bien, en este caso ahorita estoy nuevamente en la plataforma y me voy a ir a la pestañita donde dice ficha psicopedagógica. No sé si es que me confirman si están viendo la pantalla, por favor. Todavía no, Lisa. A ver, sí, Lisa. Ya, listo. Ahí creo que ya está. Sí, ahí está, Lisa. Ya, listo, gracias. A ver, entonces nos vamos a la ficha psicopedagógica, ¿no? Estamos con la ficha aquí y tenemos dos partes de la ficha, ¿sí? Por favor, quiero que me pongan mucha atención en esta parte. La ficha psicopedagógica ustedes solo van a encontrar en la materia de ciencias sociales. No se irán a buscar ni en química, ni en física, ni en ninguna otra parte. No. La ficha psicopedagógica solo van a encontrar en la materia de ciencias sociales. ¿Ya? Entonces ustedes se van a ciencias sociales y van a encontrar esta pestaña. Hacen clic sobre ficha psicopedagógica y aquí van a encontrar dos partes, ¿sí? La primera, que es esta de acá del cuadrito morado, que es la ficha psicopedagógica, y clarito dice obligatorio. No dice, no harán los estudiantes que ya vinieron del año anterior, o no harán los estudiantes nuevos. No, esta ficha es obligatoria para todos. Por favor, así es que traten de llenar. Tienen hasta este domingo para llenar esta ficha. Ya, los que no lo hayan hecho, háganlo, por favor. Esta primera parte, ¿qué tiene? Nosotros tenemos aquí el tema de las preguntas. ¿Ya? ¿Sí ven? Entonces, ustedes aquí tienen las preguntas, ¿no? ¿De qué año son? Número de cédula, nombres y apellidos, todo. Por favor, si es que ustedes tal vez están viviendo fuera del país, que puede ser que tengamos estudiantes que estén en el extranjero ahorita, tienen que colocar de la misma manera en dónde están. Por ejemplo, se me ocurre, ustedes están en Italia, son ecuatorianos, están en Italia, entonces me van a poner en la provincia de Italia que estén residiendo o en este caso en el distrito que puedan estar residiendo. Ustedes saben que cada país tiene una división política distinta, pero tiene una división política, entonces la van a llenar. Asimismo, por favor, en esta parte de acá, tanto el sector, el barrio, la calle principal, secundaria, por favor, llénenlo. Una referencia para que ustedes puedan llenarlo de buena manera, por favor, la planilla de la luz o del agua que ustedes vayan a subir, llénenla con estos datos y trasládenla acá. Sí, recuerden que esta ficha es en línea. Para los que no han estado, acuérdense que antes de esta ficha nosotros les mandábamos un Excel y tenían que ustedes buscar la manera de llenar el Excel y subir y nada. Entonces, esta convocatoria hicimos diferente para que ustedes tengan más tiempo y sea más fácil para ustedes llenar. Entonces, lo hacen de esta manera, ¿sí? Igual estos datos para nosotros es súper importante el tema del teléfono porque hay compañeros tutores que van a quererse comunicar con ustedes. Puede pasar alguna situación, entonces es importante que pongan el número celular o un teléfono de alguien cercano a ustedes para que se pueda comunicar, porque se ha dado casos de que hay muchos de ustedes que viven en recintos o viven en lugares súper alejados de la ciudad, entonces nos dejan los teléfonos de personas que viven donde tienen señal, nosotros les llamamos y se comunican más rápido con ustedes y así hemos trabajado, ¿no? Entonces, sí es importante que por favor tengan pendientes estos datos, ¿no? Igual de la misma manera, si están trabajando, pónganlo también y un horario de referencia para ingresar a la plataforma. ¿Por qué les pedimos esto en la ficha? Porque con eso nosotros también podemos determinar en qué horarios podemos nosotros hacer estas clases, ¿ya? Para que ustedes puedan estar en estas clases. Ahorita nosotros nos lanzamos a hacer esta hora porque yo sé que la mayoría en la noche tiene un poco más de disponibilidad, entonces por eso se hizo esto. En otras materias lo hicieron en la mañana, entonces ya depende de cada materia, ¿no? Yo en mi materia de sociales procuro trabajar más en la noche que en el día porque comprendo la situación de muchos de ustedes, ¿no? Igual aquí abajo, por favor, llenen todos estos datos.
Si ustedes no los llenan, como les digo, nosotros no vamos a tratar de entenderles en muchas situaciones, ¿sí? Igual aquí está esto, ¿no? Teléfonos de referencia y esta parte de acá que hablamos de los datos de salud, ¿sí? Este dato de salud va más para las personas que tienen, en este caso puede ser discapacidad física, visual, psicológica o tal vez han tenido alguna enfermedad catastrófica como puede ser cáncer, puede ser este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para nosotros es sumamente importante también conocer ese lado de ustedes y poderles ayudar de alguna manera y entender hasta cierto punto por qué a veces no se pueden conectar también. Entonces, es importante que esta ficha la realicen y la llenen, ¿sí? Igual aquí también tenemos estos datos que ya son propios de las personas que tienen este tipo de condición. Entonces, aquí, por favor, llenar esto, ¿no? Y como ven, aquí está todo este tema. Son preguntas que yo no creo que les tomará más de 10 minutos llenar esta ficha de manera virtual. Llenan y guardan, ¿sí? El momento en que ustedes guardan, bueno, yo no tengo acceso a guardar, pero como podrán ver, aquí están todas las preguntas, que son más o menos unas 40 preguntas, creo que son, o unas 30 o 40 preguntas. Ustedes las guardan y automáticamente se guarda en la plataforma. Entonces, yo de esa manera puedo verificar, al menos yo en primero, puedo verificar qué estudiantes han llenado las preguntas. Miren, aquí tengo yo que 79 personas han llenado la ficha. Perdón, 19 personas han llenado del corte 1, ¿ya? Y en el corte 1 tenemos 73 estudiantes. Cada corte está compuesto de 72 estudiantes, ¿ya? Así es que, miren, me faltan cuántos todavía porque llenen del 1, del 2 igual. ¿Ya? Gracias, gracias. Entonces, por favor, sí les pido que me ayuden llenando estas fichas, ¿ya? Ahora, vamos a la siguiente parte de la ficha, ¿no? Que esta es la parte, como les decía, que ustedes pueden llenarla de manera en línea. Acá abajo tienen ustedes una opción en la partecita azul que dice entrega de documentos, que dice aquí obligatorio, ¿ya? Por favor, nuevamente les insisto, dice que es obligatorio, entonces, por favor, hagámoslo de esa manera. ¿Qué van a poner ustedes en este documento? ¿Ya? Ustedes van a abrir, es como entregar una tarea al documento, ¿ya? Entonces, aquí, miren, por ejemplo, del corte 2 solo me han subido 20 estudiantes de los documentos. ¿Qué van a hacer? Van a tomar una foto de su cédula, o si es que tienen una copia de su cédula, la ponen. Van a tomar una foto de la planilla de la luz o del agua potable, porque puede ser que no tengan de la luz. De preferencia es la de la luz, porque ahí tenemos el código georreferencial, ¿no es cierto?, que tiene el gobierno. Pero si es que no la tienen ya, en caso, porque yo que se pueden estar arrendando o alguna cosa de esas, puede ser también una cartilla de agua. Más que nada para que acredite que todos los datos que ustedes están proporcionándonos sean verídicos, ¿sí? Y en caso de tener la condición de discapacidad o que hayan tenido este tema médico que les había comentado, van a tomar asimismo una foto de ese certificado y todas esas fotos van a ponerlas en un documento y la van a subir en formato PDF, así como está aquí, ¿sí ven? Aquí dice 17, van a guardarle de esta manera, 17, y acá sus nombres completos y lo guardan hacia el documento. Para eso nosotros descargamos esa información y la unimos a sus fichas, ¿ya? Hasta aquí, chicos, por favor. Bueno, Sí, señor. listo, entonces vamos con el tema del temario del diagnóstico, ¿ya? Bueno, tenemos tres grandes temas en lo que respecta al tema del cuestionario diagnóstico. El primero que son los medios de comunicación y la comunicación, ¿ya? Comunicación, ¿no? Ahorita vamos a entrar un poquito a un tema rapidísimo de lo que es la comunicación, los medios de comunicación, más que nada como para darles a ustedes una guía de qué respuestas deberían ustedes dar a este cuestionario. Porque como les dije anteriormente, muchos de ustedes pueden venir de décimo y pueden decir, pero eso ya me dieron en décimo, ya. Pero muchos de ustedes también son estudiantes nuevos, ya que tal vez hace unos 5, 10, 20 años no tuvieron clases y dieron el examen de ubicación y cayeron en primero, entonces necesitan conocer esto, ¿ya? Entonces, vamos con el tema de comunicación, ¿no? El tema de comunicación, todos nos comunicamos, de hecho, ahorita el proceso de comunicación que estamos haciendo con ustedes es un tema que es online, pero igual nos estamos comunicando, ¿sí? Sea por el chat o sea por
por la manera hablada, ¿no? Entonces estamos hablando de que la comunicación es importante para el ser humano, nos comunicamos de distintas maneras, tenemos el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Por ejemplo, nosotros nos podemos comunicar a través de signos, símbolos. Por ejemplo, el semáforo nos comunica algo, la señal de pare nos comunica algo, por ejemplo, un lazo negro nos comunica algo. Eso es comunicación no verbal. Y también cuando nosotros gesticulamos, ¿no? Cuando nosotros nos movemos, eso también es una comunicación no verbal. Mientras que la comunicación verbal es cuando hablamos, cuando escribimos, cuando redactamos, cuando leemos, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, nosotros lo hacemos de distintas maneras. O sea, el ser humano siempre se va a comunicar, sea que tenga alguna condición diferente al otro ser humano, pero siempre nos vamos a comunicar, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo de la comunicación es informar, o sea, es dar a conocer lo que tú piensas a otro ser humano, ¿sí? Y para eso existen los medios de comunicación. Como muchos de ustedes saben, nosotros tenemos varios medios de comunicación. Dentro de esto tenemos los medios de comunicación tradicionales, que son la prensa, la radio, la televisión. Y ahora podríamos decir también que el Internet es común. Pero también tenemos otras formas de comunicación, las redes sociales, tenemos ahora, por ejemplo, también los audios o el famoso podcast que se llama ahora, que son los audios que nosotros a veces grabamos y mandamos por WhatsApp, ¿no? Sí les ha de haber pasado alguna vez de que por ahí hay esos audios medios malcriaditos que les mandan, nos mandamos. Eso también es una forma de comunicación, ¿sí? Entonces, eso también nosotros tenemos para comunicarnos, ¿ya? Nosotros hablamos de que los medios de comunicación tienen cierto tipo de clasificación, ¿sí? Y esta clasificación se da, como les digo, por el medio de importancia o por el medio de alcance que este medio de comunicación tiene con otras personas. Por ejemplo, podríamos decir que el medio de comunicación que mayor alcance tiene por excelencia y por tradición es la radio, porque la radio llega hasta el lugar más recógnito de cualquier país o de cualquier ciudad o de cualquier pueblito, ¿sí? Acuérdense que hace muchos años atrás la radio servía para mandar mensajes a las personas. Por ejemplo, en los recintos se iban y en vez de llamar por teléfono, porque no había teléfono, por la radio decía, por favor, al señor, se me ocurre el Incangos, venga a retirar ya la encomienda que está en la tienda de Don Juanito, ¿ya? Entonces, eso es un medio de comunicación, ¿no? Ahora que la radio, la prensa y la televisión sean para temas políticos es ya muy diferente, pero antes se tenían otro tipo de usos para este tipo de medios, ¿sí? Vamos a ver estos ejemplos, ¿no? Como les decía, la comunicación no verbal, que estamos hablando de que son las expresiones, de que son símbolos, signos, y en este caso también tenemos los medios de comunicación masivos, de los que les hablaba anteriormente. Y este que es, por ejemplo, el primer medio de comunicación oficial que se dio aquí en nuestro país, que fue las primicias de la cultura de Quito, ¿ya? Las primicias de la cultura de Quito, si, para los que no saben o los que se han olvidado, fue escrito por Eugenio Espejo. Sí, aquí le pueden ver en la fotito a Eugenio Espejo, y él fue el que dio este primer paso para poder tener una comunicación aquí en Quito, más que nada, no en esa época. Y este periódico también se trasladaba a otras ciudades, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que ver a los medios de comunicación. Ahora el otro tema que nosotros vamos a tratar es el tema del desarrollo humano, identidad nacional y estructura del Estado, ¿sí? Aquí pueden ver en las imágenes, ¿no? El desarrollo humano va desde cuando eres bebé o eres niño hasta cuando ya eres viejito, ¿no? Muchos de nosotros estamos viejitos, entonces creo que estamos por aquí o por acá, ¿no? Entonces, por ahí vamos, ¿no es cierto? Y hablamos de la identidad nacional, por eso les puse esta banderita de acá, ¿no? Para que hablemos del tema de la estructura del Estado ecuatoriano y de la identidad nacional. ¿Qué es la identidad nacional? La identidad nacional se basa en una condición social, cultural y espacial que tiene como sustento el concepto de nación. Es decir, nosotros vivimos en la nación Ecuador, en el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Y eso nos da una identidad. Por ejemplo, cuando pasan lo que juega la selección, dice, yo soy ecuatoriano y él sí se puede y tanta cosa, ¿no es cierto? Entonces ahí hablamos de una identidad nacional. Nosotros sabemos de que nos reconocemos nosotros como ecuatorianos cuando vemos el amarillo, azul y rojo, aunque sabemos que otros países también tienen estos mismos colores de bandera, pero sabemos que cuando vemos el cóndor es porque es de Ecuador, ¿no es cierto? Y eso es una parte de nuestra identidad nacional, ¿no es cierto? Y eso hace que nosotros tengamos un sentimiento de pertenencia. Entonces, por ejemplo, hablamos de que cuando escuchamos el himno nacional, por ejemplo, muchos de ustedes que deben estar fuera del país, cuando escuchan el himno les da así como que, dicen, o sea, mi país, extraño mi país, ¿no es cierto? Y eso como que le da la identidad de ser ecuatoriano. Dicen, extraño mi patria, extraño mi país. A pesar de que nos pase de todo aquí, pero
seguimos queriendo nuestro país, porque también nuestros hijos, nuestros padres nacieron aquí en el país, ¿no es cierto? Entonces eso es parte de la identidad nacional. Pero de parte de eso nosotros también tenemos la identidad de los pueblos indígenas, porque acordémonos de que nuestro país, tanto en la Constitución como en otros países, sabemos muy bien de que existen pueblos alejados, ¿no? Que en este caso estamos hablando de los pueblos indígenas, ¿sí? Estamos hablando de que la nación no solo se construye por mestizos, que somos la mayoría de ecuatorianos, sino también se construyen por otras nacionalidades que viven dentro de esta nación, como en el caso de los indígenas de la sierra, los indígenas de la costa, los indígenas de la Amazonía. Estamos hablando de los montubios que viven en la costa también, que también son considerados pueblos, son otro tipo de nacionalidades. Y así, no tenemos un montón, estamos hablando que somos más o menos aproximadamente como unos 30, si no me equivoco, entre 25 o 30 nacionalidades que convivimos dentro de nuestro país. Entonces, todo eso forma una sola nación, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de una identidad de los pueblos indígenas que se crea o se, hasta cierto punto podríamos decir, se unifica cuando llegan los españoles a nuestro continente, ¿no es cierto? Estamos hablando de que los españoles quisieron que se pierda esa identidad de los pueblos indígenas, pero no lo lograron, porque muchos de estos pueblos conservaron esas tradiciones y las mantienen hasta el día de hoy. Por ejemplo, estamos hablando también de en Otavalo, ¿no? Que es el ejemplo más vivo que tenemos, ¿no? Que a pesar de que es una ciudad pujante, que es una ciudad cosmopolita, que tiene todos los servicios prácticamente, incluso tienen manejan bastante bien su economía, entonces también mantienen su identidad. ¿Y cómo muestran su identidad? Tal vez utilizando el poncho, tal vez utilizando alpargatas, o tal vez manteniendo la extensión de su cabello largo. En fin, entonces esto es una identidad que hablamos acerca de los pueblos indígenas. Así como el mestizo o como los mestizos nos identificamos a través de una bandera o de un himno, en el caso de los pueblos indígenas ellos también se identifican o muestran su identidad a través de ciertos símbolos y cosas y formas como las que les acabo de mencionar, ¿no es cierto? Entonces, vemos estos ejemplos, ¿no es cierto? Tenemos la identidad nacional, el escudo, la bandera, por ejemplo, Galápagos. Para Guayaquil puede ser Barcelona, puede ser Emelec, para Quito puede ser Liga, puede ser Nacional, yo qué sé. Este tipo de cosas que se dan a través de nuestra diversidad como país son las cosas que nos dan una identidad, ¿no es cierto? Y en el caso de la identidad indígena, pues como les decía, ¿no? Nosotros tenemos diferentes cosas o diferentes señales que identifican o que muestran de que este tipo de identidad se manifiesta, ¿sí? Este es otro de los temas que está dentro del cuestionario, ¿sí? El desarrollo humano. Estamos hablando que el desarrollo humano habla no solo de cómo nace, crece y se reproduce y muere una persona, sino estamos hablando de que este crecimiento de la persona también va de la mano con el crecimiento económico, ¿sí? Cuando hablamos de crecimiento económico estamos hablando de la inversión que se hace para que nuestros hijos, incluso nosotros mismos vayamos viviendo y vayamos, por decirlo, hasta sobreviviendo dentro de nuestro mundo, ¿no? Entonces, estamos hablando también de que la gente se empodera para poder desarrollarse, por ejemplo, el avance de la tecnología, la gente se desarrolla cuando tiene suplidas todas sus necesidades básicas, es decir, acceso al agua, a la luz, a un lugar donde vivir. Estamos hablando también de que el desarrollo humano se puede dar a través de la libertad política, por ejemplo. En este caso estamos hablando de que ya se nos vienen las elecciones de nuestro país, entonces nosotros tenemos toda la libre elección, sea de ir a votar o no, de votar nulo o votar en blanco o votar por cualquiera de todos los candidatos que hay. Entonces, eso también es parte del desarrollo humano, ¿no es cierto? Y todos los aspectos de la vida de la gente, es decir, que cómo tú te sientes como ser humano para poderte desarrollar, ¿sí? Cómo te sientes tú y cómo puedes tú desarrollarte en base a todo lo que te rodea. El tema económico, tema educativo, tema cultural, bueno, en fin, un número de cosas que es lo que siempre nos rodea a nosotros como seres humanos, ¿sí? Y dentro del desarrollo humano también hablamos del tema cultural, y dentro de la cultura también vamos a encontrar al deporte. Y el deporte también en nuestro país es parte de una identidad nacional. No me vendrán a decir ni vendrán a pensar de que el fútbol es parte de la identidad nacional. No, nosotros estamos hablando de que, bueno, el fútbol es un juego universal, ¿no? Que se juega en todas las partes del mundo y la mayoría le encanta el fútbol. Y a mí también me gusta, pero si hablamos del deporte como identidad nacional, estamos hablando de deportes que nos identifican a nosotros. En este caso, nosotros, los deportes que podemos hablar que son que nos identifican a nosotros como ecuatorianos,
son muy poquitos, ¿no? Y muy poquitos de estos ya no se practican, ¿no? Por ejemplo, creo que el más popular de todos podríamos hablar que es el ecuavóley, ¿no? Que eso se juega en la costa, en la sierra, en el oriente, en Galápagos, en todo lado se juega el ecuavóley, ¿no es cierto? Incluso en esta época de pandemia hemos visto que hay muchas personas que no dejan el ecuavóley a pesar de que saben que no podemos estar jugando ni poder estar haciendo actividad deportiva fuera de casa, ¿no es cierto? Entonces, sabemos, ¿no? Creo que la mayoría de ecuatorianos saben que el ecuavóley se juega de tres, una red, un juecito y se acabó, ¿no es cierto? Y si dicen cuál es el deporte de tu país o qué se juega en tu país, el ecuavóley, ¿no es cierto? O el vóley, que nosotros le decimos. O por ejemplo, cuando se han ido a España, ¿no se acuerdan? Hace años los que han escuchado noticias y todo esto. En España era chistoso antes porque decían que habían los compatriotas que se ponían a jugar en los parques y los españoles decían, ¿y esto qué es? O sea, porque se ponen a jugar así no se juega entre seis, una red más baja y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, hablamos del deporte como identidad nacional de deportes que son modificados o creados aquí y que se los practican, ¿no es cierto? También tenemos deportes como la pelota nacional, que no es muy conocido y que también es poco jugado, pero también muchos de nuestros abuelitos o muchos de nuestras personas mayores en casa saben de qué se trata la pelota nacional, específicamente también en la sierra, que es donde se juega un poquito más de la pelota nacional. Y el juego de los cocos, que es igual a las canicas, no sé si se acuerdan ustedes de las canicas, ¿no es cierto? Se jugaba la canica, pero en el caso de los cocos se jugaba se juega con unas bolas un poco más grandes, más pesadas, y es parte de la identidad nacional que tenemos nosotros, vinculada al deporte y a la cultura, ¿sí? Entonces, el juego más tradicional, ¿no? O el que nuestro país ha considerado que es el deporte creado, por decirlo aquí, es la pelota nacional, ¿no? ¿En qué consiste este juego? Consiste en lanzar una pelota pesada, que es de caucho, le lanzan y esto va como una raqueta, ¿no? No sé si han visto, es como una raqueta de madera gigante y tienen un guante y chuta, ahí sí el que juega tiene que darle, pero con todo y tiene que ser súper fuerte porque tiene bastante peso, ¿no es cierto? Entonces, eso se va jugando así y bueno, como les digo, sí sería chévere que se investiguen un poquito más. Si hay videos en YouTube sobre el tema de la pelota nacional para los que no conocen o no han visto o no sepan y quieran adentrarse más sobre esto, pueden consultarlo en YouTube, que ahí hay un montón de videos de cómo pueden jugar la pelota nacional, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, ¿no? Unas fotitos que les puse acá de cómo se juega cada cosa. Aquí está el ecuavóley. Para los que reconocen, esto es Quito en el Ejido, cuando se jugaba, cuando éramos felices y no teníamos pandemia. Aquí está la pelota nacional, miren, aquí está la pelota de la que les hablaba, la raqueta que les decía, el caucho, y aquí están los cocos, ¿no? Dígame. ¿Qué pasó? Disculpe, no se ve, no pasa la diapositiva. Es que no he pasado ninguna diapositiva todavía. Ya, ahora. Ya, gracias. No he pasado nada todavía. Sigo en la misma. Ya, listo. Por favor, apáguenme. Por ahí está un micrófono. No sean malitos, apáguenme los micrófonos, ¿ya? Están por ahí uno prendido que me está haciendo interferencia. Ya, bueno. Entonces, ahora vámonos al otro tema, ¿no? Que es el tema de la estructura del Estado, ¿sí? ¿Quién no sabe cómo está? Bueno, ahorita menos que estamos en época de campaña política, todos creo que sabemos de qué está estructurado el Estado, ¿no es cierto? Estamos hablando de que existen los tres poderes principales del Estado, los que han sido siempre por excelencia llamados así. Tenemos la presidencia o el ejecutivo conocido, tenemos el judicial, que es los jueces, los que se hacen cargo de la justicia, y el poder legislativo, que está representado en la Asamblea Nacional, o antes conocida como el Congreso Nacional, Asamblea Constituyente y ahora Asamblea Nacional, ¿no es cierto? O sea, el nombre cambia, pero seguimos con las mismas personas ahí, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de que la estructura del Estado se basa en todo el poder público que tenemos representados nosotros a través de la democracia, ¿no es cierto? Y hablamos de que este poder público se divide. ¿Mediante qué se divide el poder público? Mediante la estructura de la división política. Estamos hablando. El país, Ecuador. Las provincias, estamos hablando de que tenemos varias provincias, ¿no es cierto? Ejemplo, Guayas, Pichincha, Imbabura, El Oro, un montón más, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que se divide en provincias. Y dentro de estas provincias hablamos nosotros de que se divide en ciudades, ¿no es cierto? Cada provincia se divide en una ciudad. Por ejemplo, les puedo hablar de Imbabura, digamos, se me ocurre, estamos hablando de que dentro de cada provincia, de la provincia de Imbabura hay varios cantones. Tenemos el cantón Antonio Ante, Pimampir, Urcuquí, García Moreno,
bueno, algunos más que ya se me van el nombre, y dentro de estos tenemos nosotros las ciudades que son las cabeceras cantonales, ¿no es cierto? Por ejemplo, se me ocurre que en este caso, hablando nuevamente de Imbabura, estamos hablando de Antonio Ante, estamos hablando de que Antonio Ante es el cantón, estamos hablando que su cabecera cantonal es Atuntaqui, ¿no es cierto? Igual asimismo estamos hablando de que en Quito, la provincia de Pichincha, ¿no es cierto? Y la ciudad cabecera es del Cantón Quito, ¿no es cierto? La ciudad de Quito. Podemos hablar también de, por ejemplo, a ver, una más que se me ocurre, de Guayas, ¿no es cierto? Estamos hablando de Guayas, estamos hablando del Cantón Guayas y su ciudad Guayaquil, ¿no es cierto? Igual estamos hablando de otras ciudades más que son cabeceras cantonales y que son parte del cantón, ¿no es cierto? Estamos, por ejemplo, el Cantón Durán también por ahí, que también es otro cantón, entonces estamos hablando de que ahí también hay su cabecera cantonal, ¿no es cierto? Entonces, así se divide el Estado, ¿no es cierto? Y cada uno tiene su propia autoridad. Y dentro de esta ciudad, de estos cantones, existen las parroquias urbanas y las parroquias rurales, ¿no es cierto? La parroquia urbana, que es donde está la ciudad, la gran ciudad, donde supuestamente hay el trabajo, hay un montón de cosas, ¿no es cierto? Y ahí se divide que las ciudadelas, que la parroquia donde votas, ahí es donde nosotros nos damos cuenta dónde votamos. Si se han fijado en la papeleta de votación, ahí dice parroquia, yo qué sé, se me ocurre 24 de mayo, o parroquia Portoviejo, o parroquia Isidro Romero, bueno, no sé, un montón de parroquias que a veces hasta se repiten, ¿no? En el mismo país, y tenemos diversas parroquias, ¿no es cierto? Pero también tenemos las parroquias rurales, ¿sí? Y en las parroquias rurales nosotros tenemos la división, porque muchos de ustedes deben vivir tal vez en la ruralidad y saben que en el área rural también se elige autoridades. Y en este caso son las juntas parroquiales o los GATS parroquiales, ¿no es cierto? Y ahí se elige un presidente y 4 vocales, es decir, 5 representantes se eligen por cada GAT parroquial. Y estos representantes después van al Consejo Provincial y ahí es todo el champús con el tema del poder, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que nosotros elegimos varios representantes para que hagan algo bien por nosotros, ¿no? Ya sabemos que algunos funcionan, otros no, pero en todo caso esa es la división que tenemos del Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las funciones del Estado ecuatoriano? Como les decía, tenemos la función ejecutiva, la función legislativa, la judicial, la función de transparencia y control social y la función electoral, ¿sí? Esto se ve representado, la función ejecutiva, en el presidente de la República, los ministros de Estado y los diferentes organismos que tienen que ver con el presidente, ¿no es cierto? O con la función del presidente. En el caso de la función legislativa, como les había mencionado antes, es la Asamblea Nacional y es la que está encargada de, supuestamente, no está encargada de fiscalizar y de crear leyes, ¿no es cierto? Cosa que muchos creo que no vemos, no lo hacemos visible, ¿no? Pero se da esta situación, ¿no es cierto? La función judicial, que como les decía, es la que está a cargo de la Corte Nacional de Justicia, o donde se da el tema de la justicia. La función de transparencia y control social, que fue una función creada durante el periodo de Rafael Correa, como también la conocemos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si han de haber escuchado, es esa función, ¿no es cierto? Y esta función aparentemente tiene el objetivo de promover y controlar las entidades del Estado, ¿sí? O sea, por ejemplo, ver cómo está funcionando, yo que sé, CNT, o cómo está funcionando Correos del Ecuador, empresas estatales, ¿no es cierto? Y en este caso, la última función, que es la función electoral, que es la función que tiene tiene la garantía, o supuestamente nos garantiza el ejercicio de los derechos políticos, ¿sí? Entonces, hasta aquí, no sé si es que seguimos, ya nos falta este último tema, que son las dictaduras, la democracia y la participación. Yo creo que estos temas son más claros porque incluso ahorita estamos viviéndolos en la realidad, ¿no es cierto? Estamos viviendo este tema de cómo funcionan estos poderes y eso se ve reflejado ahorita en campaña política, ¿no? Entonces, vamos al tema de las dictaduras, democracia y participación. Perdón, que es el último tema, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver nosotros, en cambio, el tema de movimientos políticos. Por ahí han de haber visto unas preguntas que estaban en el cuestionario, iban a decir, chuti, ¿por qué nos preguntarán esto, no? Estamos hablando de los movimientos políticos y de los conceptos de los movimientos políticos que se dan a través de la historia, ¿sí? Uno de estos que es el fascismo, ¿no? El fascismo, que fue un movimiento italiano que estaba encabezado por Benito Mussolini, ¿sí? Este tema del fascismo, el nacionalismo y el socialismo, siempre, acuérdense ustedes y deben en la cabeza de la época de la Segunda Guerra Mundial.
acuérdense de Adolf Hitler, acuérdense de Benito Mussolini, acuérdense de Francisco Franco en España, y son cositas que tal vez, bueno, que digamos, no es que todos sepamos de historia, así que bestia, yo me sé de todita la historia de todos los países, no, pero son nombres que tal vez por ahí ustedes escucharon ahí en una conversación, o incluso en los memes que ahora son clásicos en todas las redes sociales, ¿no es cierto?, de que el Hitler, que el bigotito y tanta cosa. Entonces, tiene mucho que ver con esto del tema político, porque estos personajes de los que les acabo de hablar eran personajes que estaban dedicados a infundir las dictaduras, ¿sí? A infundir el nacionalismo y a infundir los estados totalitarios, que en este caso eso era el fascismo, ¿sí? En Italia no se sintió mucho eso, pero el ejemplo más claro que tenemos de este tipo de movimientos políticos se lo vivió en Alemania con Adolf Hitler, ¿no es cierto? Que hubieron varias muertes contra diversos judíos, hubo persecución, acuérdense del muro de Berlín, son cositas que nosotros en algún punto hemos de haber escuchado por ahí, a nuestros hijos, a nuestros nietos, tal vez ahorita en las lecturas que vamos a tener o que ya tuvieron, y que son temas que debemos saber, ¿no es cierto? Que debemos, aunque sea algo conocer sobre este tema, ¿no es cierto? Entonces ahí nos vamos al nacionalismo, ¿sí? El nacionalismo, que es una doctrina y un movimiento político que reivindica el derecho de la nacionalidad, ¿no es cierto? Y el socialismo, que es de, bueno, hay una confusión con el tema del socialismo porque se han de haber escuchado que el socialismo es malo, que el socialismo es bueno, o sea, hay un sinnúmero de ideas con respecto a eso, ¿sí? Pero estamos hablando de que el socialismo es un conjunto de políticas gubernamentales que está orientada a la creación de una economía socialista, es decir, de que todos sean iguales y que todos tengan una misma redistribución de la riqueza igualitaria para todos, ¿sí? Eso es lo que dice el concepto de socialismo, verán, dice el concepto así, no es que así sea o así lo hayamos vivido o así lo hayan aplicado, no, sino que ese es el concepto, ¿no? Lo que debemos nosotros saber que es el socialismo. Ahora que ciertos personajes políticos o ciertas personas lo malinterpreten o lo interpreten de otra manera, ya es muy diferente, ¿no es cierto? Derivado a esto, en cambio, vamos a encontrar los tipos de gobierno, ¿sí? Acordémonos que en la época bien antigua teníamos diferentes tipos de gobierno y el más representativo de este es la monarquía. Si ustedes ven monarquía, incluso van a escuchar que en la actualidad en varios países de Europa se sigue manteniendo la jefatura del Estado en una sola persona. Aparentemente, porque estamos hablando de que en este caso son los reyes los que dictan las leyes o los que gobiernan un país. El ejemplo más claro de reyes que tenemos es en Inglaterra, ¿no es cierto? Ya, entonces tenemos ahí un ejemplo clarísimo de cómo funciona la monarquía. La reina o el rey es el que impone y esta se hereda, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la reina le heredó el trono al rey Carlos y el rey Carlos le va a heredar al príncipe, se me ocurre, Fernando ya, y así se van pasando el poder, ¿no es cierto? Entonces, eso es una monarquía, cuando se tiene un tipo de gobierno donde la jefatura cae en una sola persona y esta persona hereda su poder al siguiente nuevo heredero, ¿no es cierto? El nuevo heredero o monarca, como le quieran llamar. Después de esto tenemos, en cambio, la teocracia. Sí, eso también es un tipo de gobierno en el cual no se separan los poderes, es decir, existe una unión de poderes entre la iglesia y el Estado, ¿ya? Un ejemplo de teocracia que podemos nosotros verlo aparentemente en la realidad es, por ejemplo, el Vaticano. Nosotros sabemos que el Vaticano es un país, no es que solo sea la iglesia del Vaticano, no, sino que es considerado un país en donde se toma una legislación interna y donde está vinculado la autoridad política con la religión, ¿ya? Entonces no es que el Papa Francisco está ahí solito y solo tiene la iglesia ahí en su capilla, no, sino que él también da las decisiones y toma decisiones dentro de ese estado en donde él vive, que en este caso es del Vaticano, porque el Vaticano no es que sea la iglesia, no, sino que es un estado. Entonces, ese es un tipo de teocracia, ¿ya? Y con respecto a la democracia, que es una forma de gobierno en la que las autoridades son elegidas por la ciudadanía y que están, entre comillas, para velar por los intereses y las necesidades de las personas que los eligen. En este caso es el modelo que nosotros vivimos en la actualidad, la democracia, ¿no es cierto? Entonces, vamos con el tema de la democracia y vamos a ver de que la democracia se deriva en 3 valores y estos valores vienen desde la época de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan por ahí de Napoleón? Han de haber escuchado, es que existía un chiquitín que se llamaba Napoleón Bonaparte y bueno, había en Francia y en Francia se dictó la carta y ni sé qué. Bueno,
Por ahí han de haber escuchado un montón de cosas sobre el tema de la Revolución Francesa, pero para mí lo más importante que nos dejó la Revolución Francesa a los siglos posteriores, es decir, al siglo en el que nosotros vivimos, es que existan estos valores. La libertad, que es la capacidad de que todas las personas puedan actuar y decidir de acuerdo a lo que piensan. La igualdad, es decir, de que todas las personas somos iguales y tenemos el mismo derecho de actuar y decidir de acuerdo a lo que pensamos. Y la solidaridad, que nos obliga a asumir los problemas de las personas y apropiarnos de eso, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo les puse estas 3 imágenes de estos 3 personajes que representan los diferentes tipos de gobierno que les he hablado. Por ejemplo, Adolf Hitler, que yo les hablaba del nacionalismo totalitarismo, donde cual este señor lo que hacía era gobernar, crear un sentimiento nacionalista y hacer que la gente se crea superior, ¿no es cierto? Esa es la historia que nos han contado sobre el tema del nazismo, ¿sí? En cambio, en el caso de Benito Mussolini, que era similar, ¿no es cierto? Tenía un mismo tipo de gobierno en el cual se hablaba de que él era el dictador de Italia, ¿no? Y eran bien llevados entre el Benito y el Adolfo, ¿no? Eran súper llevados y tenían una misma concepción de gobierno. Y este señor de acá que ustedes van a decir, ¿y quién también será ese señor Nixon? No pensarán que es el de la propaganda que sale en la tele. No, Richard Nixon fue uno de los presidentes de Estados Unidos con el cual se trató de tener regímenes democráticos en esa época. Es decir, él era uno de los tantos presidentes que pasó en esa época que quiso establecer la democracia en países como Alemania, Italia, y en otros países como Rusia también, que vivían el tema de los nacionalismos y que estaban llevados por la dictadura. Igual en esas épocas de la Segunda Guerra Mundial también estamos hablando, muchos de ustedes capaz que vivieron eso, otros tal vez no lo vivieron cuando vivíamos en las épocas de las dictaduras, ¿no es cierto? Estamos hablando de que es hace muchos años atrás cuando vivíamos aquí en el país ese tema, y ahí estos presidentes buscaban de que se eliminen las dictaduras de aquí en Latinoamérica y se establezcan regímenes democráticos, ¿no? Por eso es que se han de haber escuchado, ¿no?, que el primer presidente de la nueva era de la democracia es Jaime Roldós de Aguilera aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasaba en estos periodos de transición, ¿no es cierto? En estos tipos de gobierno que se daban en estas épocas, ¿sí? Entonces, hasta aquí llego con el tema de la clase. A mí esto es de haberles dado una breve explicación de cómo funciona el tema del diagnóstico, porque, como les dije, muchos de ustedes no van a tener conocimiento de esto y otros de ustedes ya lo tienen porque ya pasaron por décimo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ese es el tema, ¿no? Darles un poquito de idea de lo que tienen que más o menos completar en su cuestionario. Y bueno, el cuestionario que está en la parte de arriba de la plataforma, como ustedes lo pudieron ver, es un cuestionario de 20 preguntas, ¿no es cierto? El que está el PDF arribita de donde ustedes tienen que dar el cuestionario. Él les va a compartir la pantalla de la plataforma para que puedan visualizar esa parte de ahí y tengan más claro de lo que les estoy hablando. Entonces, esa es la primera actividad de esta semana, de la semana anterior que ustedes tenían que realizar. ¿Ya? A ver, les voy a compartir ahorita la pantalla para que vean el tema de la plataforma ahorita, ¿sí? Y después de eso vamos con el tema de las preguntas. Por ahí ya tengo unas 2 manitos alzadas. Denme un segundito, les termino de explicar esto y nos vamos con el tema de preguntas para poder hacer cualquier aclaración, ¿sí? Aquí está la pantalla de la... No sé si le ven ahí la pantalla, está la pantalla ahí de la plataforma. Confírmenme, por favor, si le ven. Sí, licenciada. Listo. Entonces, estamos aquí con la plataforma. Ya verán. Entonces, estamos aquí en Ciencias Sociales. No se me confundirán. Esto es Sociales. Estamos en la unidad 1, así les va a aparecer. Está aquí la destreza. Aquí están las normas APA. Nuevamente les recalco el tema de que aquí está el archivo en el cual ustedes pueden visualizar cómo deben citar los trabajos que deben presentar. Y aquí viene el tema de diagnóstico, ¿no es cierto? Pero antes del diagnóstico ustedes van a llenar el foro, ¿sí? ¿Cómo van a llenar el foro? Les voy a explicar porque puede ser que algunos todavía digan, ay, es que dicen, no encuentro el foro. Ya, entonces nos vamos al foro, hacen clic donde dice foro de presentación y aquí van a encontrar esto, ¿no es cierto? Entonces, en esta listita de acá, miren, les voy a poner un ejemplo, ya, porque, bueno, a mí me sale todos porque yo puedo visualizarles a todos ustedes. Pero en este caso voy a poner el ejemplo del corte 4, pongámoslo, ¿ya? Entonces, me va a salir que ustedes van a dar en el corte 4, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que buscar en medio de todos los foros que les va a aparecer, donde está mi foto. O sea, no es que quiera hacer
vanidosa ni nada, ¿no? Pero tienen que buscarme por mi foto y darse cuenta que ese es el foro, ¿ya? Que está creado. Miren, si ven, aquí está el foro del corte 4. Y voy a poner otro foro para que vean cómo está, ¿ya? Entonces, aquí me voy al foro del corte 5. Y aquí está, creo que este es el del 5 mismo. Ya, este es el del 4, le voy a abrir para que le vean, ¿ya? Entonces, ustedes van a hacer clic y ahí van a ver, ¿no es cierto? ¿Qué les estoy pidiendo yo que ustedes hagan? Estimados estudiantes, mínimo, clarito está aquí. Es calificado, tienen que hacerlo obligatorio, tiene que ser una respuesta personal con criterio propio, es decir, no irán a copiar, bueno, no creo que vayan a copiar sus datos personales, ¿no? Pero en otros foros vamos a preguntarles otras cosas que no necesitamos que ustedes consulten de internet, copien y peguen. No, tienen que escribir con su criterio. Para eso es el foro, para eso son los foros, para que hagan con su propio criterio. Al menos los de sociales están planteados para que sean escritos de esa manera, ¿sí? Entonces, vean, lo más fácil que podían haber hecho era coger y copiar esto, vean. ¿Sí? O solo esto de acá, sí. Como han hecho algunos, control C, control V, o ponían el clic derecho, copiar, y les llenaban, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tengo este, vean, de aquí. Aquí a mí me sale cuántas palabras ustedes tienen completadas. Yo les estoy pidiendo máximo 100 palabras, porque igual si ustedes me ponen más palabras, del foro no me va a servir. ¿Ya? ¿Sí ven? Miren, me ponen aquí el nombre, tal, ya, listo, 54 palabras. Está perfecto este foro de aquí, ¿no es cierto? Me está contestando todo lo que yo pido, ¿sí? Ya, muy bien. Ahora otro foro de que es que quiero indicarles un foro donde se me ponen las faltas de ortografía. Eso quiero ver donde hay un foro. Miren, por ejemplo, este foro de aquí, no sé si su compañero está aquí, pero miren, ha copiado tal cual lo de arriba para no confundirse con lo que debe llenar. Y miren, por ahí se le ha ido unas 2 palabritas, pero bueno, ya eso es pasar. En todo caso, está completada toda la información que se le solicita, ¿ya? Miren, por ejemplo, acá ustedes me ponen esto, aquí está un ejemplo. Ya, miren. Me ponen mi nombre, tal, y próximamente, ya. Miren, aquí primerito, yo no sé por qué me pusieron punto y coma, y después de punto y coma me ponen una mayúscula. Si nosotros ponemos punto y coma o ponemos coma, nosotros tenemos que seguir escribiendo con letra minúscula, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros estamos bien, miren. Ponemos el punto y seguimos escribiendo con letra mayúscula, está bien. Miren, aquí también tenemos otro ejemplo, miren. Me cierra el corchete y no me pone el punto. Entonces, esas son faltas de ortografía, ¿no? No es que porque pongan aiga o haya o lo que sea, eso es considerado una falta de ortografía. No, estas cositas pequeñas también. Y no es que y yo soy bien meticulosa en eso, chicos, por favor, tomen mucha consideración en eso, porque eso después van a decir, chuta, esta licenciada, que irás cómo nos revisa eso, pero les prometo que eso a ustedes les va a servir cuando tengan que presentar su trabajo de grado, porque ha pasado mucho que sus compañeros, si ustedes han tenido familiares que ya se han graduado en estas 2 últimas convocatorias, van a saber de lo que hablo, de que les toca hacer un trabajo final para graduarse. Entonces, ahí se van a acordar y van a decir, cierto, la licenciada me decía esto, que ponga los puntos. O sea, es importante que aprendan eso, ¿sí? Por ejemplo, igual, yo con esto, el tema de los espacios no tengo problema, siempre y cuando cumplan con las 100 palabras que les estoy pidiendo, ¿ya? Por ejemplo, igual aquí estamos hablando de que está mal puesto esto. Fíjense bien, por favor, el rato de poner. No les estoy pidiendo que me saluden, aunque gracias por sus saludos, pero lo que sí les pido es que la información que les estoy solicitando sea la que les estoy solicitando, ¿sí? No importa que sea recto en un solo párrafo, sino que sea correcta y que esté bien redactada, ¿sí? Y en este caso, como les digo, miren, bueno, en este foro veo que muchos de ustedes sí tienen la foto, ¿ya? Entonces esto es súper chévere, ¿sí ven? Esas fotos se les ve súper chéveres, pero hay casos de compañeros de ustedes que no tienen la foto, entonces por favor ahí les solicito. Miren, por ejemplo, aquí está esta compañera, que incluso creo que le vi conectada por ahí, no sé, esta foto no me representa, es una foto, es un... ¿Qué les digo? Es un icono, ¿cómo saben decir esto? No me acuerdo el nombre de lo que le llaman ahora esto que ustedes saben crear, se crea y se pone. Por favor, eso quiten, se necesita su foto, no iconos, no fotos ni nada, sino sus fotos personales para poder identificarles de mejor manera, ¿sí? Eso en cuanto al tema del foro, ¿ya? Ahora me voy a ir al tema de la actividad del diagnóstico, ¿sí? Ya. Entonces, aquí estábamos en el foro, ¿no es cierto? Me regresé al foro, ya pasamos esto. Aquí se les va a activar el visto cuando ustedes ya hagan el foro. Bueno, yo tengo así porque obviamente yo tengo de otra manera la plataforma en el sentido de que yo les reviso a ustedes, ¿no? En cambio, ustedes tienen que los vistitos irles apareciendo conforme van haciendo cada actividad. Entonces, aquí nos vamos al cuestionario, ¿no? Clarita dice aquí, cuestionario calificado obligatorio.
¿sí? Cuestionario de repaso para la evaluación diagnóstica. Aquí está el cuestionario. Mire, justo los temas que estábamos hablando. Hitler, fascismo, por acá dice democracia, a quién se elige. ¿Sí ven? Entonces, ustedes, si es que no han hecho el cuestionario, imprímanse en este y consulten y vuelvan a completar. ¿Para qué? Para que ustedes puedan dar el cuestionario en línea, ¿sí? Eso es lo que les va a ayudar. Para eso está subido este cuestionario ahí, para que ustedes puedan subir el cuestionario en línea, ¿no es cierto? A ver, déjenme verles por dónde se fue esto. Se fue, ya. Listo. Entonces, ahí está ese cuestionario, que no sé si es que le alcanzaron a ver. Ahí estaba el cuestionario y ahí está cómo ustedes deben responder.